La primera obra de Nietzsche se llama El origen de la tragedia y en ella ya se vislumbran gran parte de sus ideas, es decir, supone una especie de embrión de toda su filosofía. ¿Y qué es lo que va a plantear en esta obra? Planteará la lucha entre dos principios, dos fuerzas, la representada por el dios Apolo y la representada por el dios Dionisio. Y en esta obra reconocerá que la vida es el valor fundamental de la realidad, es decir, que la realidad es vida y que la vida es caos, es dolor y es sufrimiento, pero también es pasión, exaltación, creatividad. También dirá, influido por Schopenhauer, que el arte es el único medio que tenemos para afrontar el dolor y el sufrimiento que la vida supone. Además, dirá que el pensamiento occidental ha aniquilado la vida, negándola. Por eso será necesario volver al pensamiento presocrático y en concreto volverá al análisis de la tragedia griega para ver cómo en ella se expresaba lo trágico de la vida, la aceptación de sus valores. El análisis de la cultura presocrática griega hallará este sentido de lo trágico, esta aceptación de la vida, esta valentía ante el destino y esta exaltación de los valores vitales. Pero este análisis e interpretación de la realidad entendida como vida y como caos, sufrimiento y dolor, irá paralela a la interpretación de que el pensamiento occidental, sobre todo el pensamiento que proviene de Sócrates y Platón, ha aniquilado la vida, ha negado la vida y por tanto habrá que atacar de forma furibunda y contundente este pensamiento occidental. Pero en primer lugar lo que vamos a hacer es analizar con Nietzsche esta interpretación de la tragedia clásica griega. Bien, como hemos dicho, Nietzsche analiza la tragedia clásica griega, es decir, el teatro griego clásico, y ve que en él lo que se representaba no era otra cosa que la lucha entre dos fuerzas contrarias, la del espíritu dionisíaco y la del espíritu apolíneo. El espíritu dionisíaco era representado por el dios Dionisio, dios del vino, la embriaguez, la poesía y la música, mientras que el espíritu apolíneo estaba representado por el dios Apolo, dios del sol y la luz, la armonía y el equilibrio. ¿Y qué representa cada uno de ellos? Veámoslo en esta tabla. ¿Qué características tiene el espíritu dionisíaco y cuáles tiene el espíritu apolíneo? Dionisio, como vemos, es la representación de la fuerza instintiva, del caos, el devenir, la pasión y la exaltación creativas. Es el símbolo, en definitiva, de la humanidad en comunión absoluta con la naturaleza, con la vida. Es la representación misma de la vida. Frente a él, el arte griego también ha representado mediante la figura de Apolo la idea del equilibrio, la mesura, la estabilidad y la eternidad. Es decir, el intento humano, como veremos, de dominar y domesticar la vida mediante la razón, de someterla a límites. Vamos a ver en concreto cómo se representaba en el teatro griego esta lucha entre dos fuerzas, entre la fuerza dionisíaca, el espíritu dionisíaco y el espíritu apolíneo. Y vamos a ver también qué implica esta lucha para Nietzsche y también cuándo se rompe esta tensión. Esta lucha, como hemos dicho, es la lucha entre la vida, entendida como algo caótico e impredecible, y por otro lado la necesidad humana de domesticar la vida, de dominar la vida. Bien, el espíritu dionisíaco, dice Nietzsche, estaría representado mediante el coro. El coro ponía de relieve la dimensión trágica de la vida y la necesidad de aceptar el sufrimiento para que la vida continúe. Si pensáis un poquito en teatro griego, el coro lo que hacía era expresar al público el destino trágico al que el héroe, lo quisiera o no, se iba a ver abocado. Y por tanto el coro expresa este destino inquebrantable que está plagado de dolor y sufrimiento. Por otro lado, el espíritu apolíneo, dice Nietzsche, estaría representado en la escenificación teatral. Es decir, en los acontecimientos que le suceden al héroe, en la agonía concreta que el héroe sufre. Fundamental para Nietzsche en este juego trágico entre Dionisio y Apolo, entre la vida y la razón,
es Dionisio, es la vida. Y este juego trágico, dice Nietzsche, es la condición misma de la realidad, del cosmos. Es decir, es un principio cósmico, es cómo funciona la realidad. Apolo representaría el desgarro de la vida mediante la individuación, es decir, a través de la concreción de esta vida en la vida del héroe. Es decir, Apolo sería el intento de someter la voluntad de poder que supone la vida, esta vida entendida como continuo devenir y como algo irracional, a los límites de la razón humana, a la forma concreta y cerrada que el héroe le da a esa vida. ¿Y cuándo se rompe este juego trágico, esta tensión? Con Sócrates. Sócrates y su discípulo Platón son los responsables del error de Occidente, de la negación de Occidente a Dionisio, a la vida. Con Sócrates, decía, se inicia el gran error de Occidente. ¿Y cuál es este error? La negación de la vida y de sus valores, en favor de los valores apolíneos. Recordemos que Sócrates se enfrenta a los sofistas señalando que los valores morales son universales, racionales y absolutos, y que solo conociéndolos mediante la razón y poniéndolos en práctica, el individuo podrá realizarse y ser feliz. La imposición de la razón sobre la vida, de Apolo sobre Dioniso, inaugura el gran error de Occidente. Pero es Platón quien continúa con este error y profundiza en él al construir la ilusión de dos niveles de realidad, de dos mundos separados, al crear la ilusión del mundo de las ideas. Platón, recordemos también, divide y separa radicalmente el mundo de las ideas, dominado por los valores apolíneos, y lo identifica con la auténtica realidad, que es abstracta, eterna e inmutable, mientras que el mundo sensible, material, cambiante y caótico, será considerado como una mera apariencia de realidad, una ilusión. Pero lo cierto, dirá Nietzsche, es lo contrario, como veremos más adelante. El cristianismo, a su vez, profundiza en esta separación platónica, distinguiendo el más allá y Dios, es decir, la dimensión inmaterial y eterna donde se encuentra la auténtica vida y la salvación, del mundo terrenal, un mundo de sufrimiento y muerte. Además, hará algo todavía peor, porque impondrá, como veremos, valores de renuncia a uno mismo como valores positivos, mientras que los valores de autoafirmación del propio individuo y de autoafirmación de la vida, es decir, los valores dionisíacos, serán condenados. Este error, además, que inicia Sócrates, desarrolla Platón y se profundiza con el cristianismo, se propagará a través del pensamiento renacentista, del pensamiento moderno y del pensamiento contemporáneo, encontrándose incluso en la ciencia moderna, como veremos. Frente a este error, dirá Nietzsche, lo que es necesario es volver a Dionisio, es decir, recuperar la vida y acabar con esa ilusión de dos mundos, uno real y estable y otro material y caótico, porque lo cierto es que solo existe uno, el material, es decir, solo existe la vida en su completo devenir, es decir, solo existe Dionisio.